Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día lunes 24 de enero del 2022. El evangelio que estamos siguiendo es el de San Marcos. Estamos en el capítulo 3, versículo del 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Entonces Jesús, llamándole junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte. Entonces podría saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados, las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decía: está poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es importante, hermanos y hermanas, meditar y profundizar, como decimos siempre, la palabra de Dios. Esta palabra que ha sido, pues, para alimentar nuestra fe, para que nosotros con la misma palabra nos vayamos interpelando. Para muchos podríamos decir, el pecado contra el Espíritu Santo, a veces creen que se trata de decir: yo no creo en el Espíritu Santo. Pero la verdad que no es así tan simple, hermanos y hermanas. Significa negar, digamos, lo que es evidente. Negar la luz es no querer ver, digamos, en los acontecimientos que nos están sucediendo, la presencia de Dios. Es como haber nacido sin ojos. No podemos ver. Tenemos muchos, digamos, parecidos quizás a los letrados y fariseos. Si vemos entonces los acontecimientos que se han o que se le hacen a las acciones de Jesús, o los cuestionamientos que estos personajes le hacen al Señor, que consiste en que actúa no con el Espíritu Santo, sino con su maleficio, si lo podemos decir así. Le preguntan, digamos, podría ser, ¿qué significa entonces blasfemar contra el Espíritu Santo para nosotros? Si recordamos nosotros el Génesis, digamos, de la creación, la acción del Espíritu Santo dio impulso a la vida en los orígenes del mundo y ha permitido al mismo tiempo recuperarse y regenerarse a lo largo de la historia humana. Todo lo que es y hace, oiga bien, todo lo que es y hace quien actúa con esa fuerza y vitalidad, queda el Espíritu Santo, está destinado a generar vida, si actuamos así. Por todo, digamos, por eso todos los que acusan a Jesús quedan en ridículo, porque todas las acciones de Jesús
según el Evangelio, han sido en favor de la vida. Por ello, blasfemar contra el Espíritu Santo podría hacer el intento por deslegitimar, digamos, el servicio que alguien realiza a favor de la vida, a favor, digamos, o favorecer, mejor dicho, los mezquinos intereses del antirreino. Porque es verdad que existe el reino de Dios, pero también está el antirreino, aquello que se opone al reino, aquello que se opone, digamos, a la verdad, a la justicia. Por eso dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice Jesús, no tendrá perdón nunca. Voy a leer entonces este evangelio del día. Uno no sale de su asombro, o como dicen los bichos, alucina. Los escribas que habían bajado, dice el evangelio, de Jerusalén, ven la compasión de Jesús por la gente y su poder que obra en favor de los oprimidos. Y a pesar, hermanos y hermanas, de todo, le dicen que está poseído, dice aquí, por Belcebú y por el príncipe de los demonios. Expulsa a los demonios. Realmente uno queda muchas veces sorprendido de hasta dónde puede llegar, digamos, la ceguera y la malicia humana. En este caso, de unos letrados. Tienen delante la bondad en persona. Jesús, el humilde de corazón, el único inocente. Pero ellos pasan desapercibidos. Se supone que ellos son los entendidos en la materia, los que conocen las cosas de Dios para poder instruir al pueblo. Y resulta que no solo no lo reconocen, sino que lo acusan de diabólico. Eso para fregar más. Por eso el Señor sufre con paciencia, digamos, ese juicio temerario sobre su persona, como lo decía San Juan Pablo II. Él decía, Él es un testimonio insuperable de amor, paciencia y de humildad, mansedumbre. Su condescendencia, podríamos decir, sin límites, le lleva incluso a tratar de remover sus corazones, argumentándoles con parábolas, como dice el Evangelio, y consideraciones, pero muy, muy razonables, aunque al final advierte con su autoridad divina que esa cerrazón de corazón, que es rebeldía ante el Espíritu Santo, él dice, quedará sin perdón. Y no porque Dios no quiere, hermanos y hermanas, perdonar, sino porque para ser perdonado, primero uno ha de reconocer su pecado. No nos extrañe entonces, por tanto, si en nuestro caminar aparecen esas contradicciones. Serán inicio de que vamos por buen camino. Recemos por esas personas y pidámosle al Señor que nos aguante un poquito más, que nos dé la oportunidad de arrepentirnos,
a esta generación, como dice el Papa Francisco, para terminar, a esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito, la idea del mal. Pero el diablo, dice el Papa, existe y nosotros debemos combatir contra él. Aunque no estéis, dice el Papa, muy convencido de ello, porque también existe esa incredulidad que el diablo ya no existe, como que la misma sociedad ha superado al diablo, pero no es así. Esas son como percepciones, pero el demonio existe. Como digo yo siempre, existen tres enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Y les digo yo, ¿cuál de los tres es el más peligroso? Pues yo digo que la carne, porque la carne la andamos cargando. Digamos, el peor enemigo del ser humano es el mismo ser humano. Soy yo mismo. Yo combato contra mí mismo, contra mis pasiones desordenadas. Las pasiones no es que sean malas, no son malas ni podríamos decir son buenas, y depende de cómo nosotros podamos orientarlas, para bien o para mal. Pero ahí está, el demonio existe en el ambiente muchas veces pecaminoso donde nos movemos. A veces creemos que es una persona, es un espíritu, y puede, digamos, el ambiente en que nos rodea puede estar contaminado de ese mal. Y por eso tenemos que ser nosotros, como dice Jesús, astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Así que, mis hermanos, a estar vigilantes, ¿verdad? ¿Dónde está el demonio? ¿A dónde lo buscamos? Posiblemente donde lo buscamos no está. Puede ser que esté entrando en nuestro corazón, esté entrando en nuestra familia, está destruyendo nuestra familia, nuestro matrimonio. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.